Uno de nosotros. Historia escrita por Carlos Heredia Vargas. La excursión al Valle de Naucam, en Punta Verde, era lo único que había esperado por semanas, luego de 2 meses consecutivos de malas rachas, constantes peleas con mis padres y el rompimiento con Eli, cuando decidió que, sencillamente, funcionaríamos mejor como amigos. Los 7 meses de noviazgo le importaron poco, esa mañana de marzo ingrato, y el día de la excursión, cuando yo sentía que me fracturaba el alma. Ella parecía sencillamente la chica más feliz del mundo. Amigos, vaya ridiculez. La mañana había llegado fría y gris. Teníamos el fin de semana largo, a causa del puente por el 21 de marzo. Habíamos planeado el viaje por semanas, y sabíamos movernos bien por las periferias del bosque que circundaba el poblado. Lo interesante era internarnos hasta llegar a un punto donde pudiéramos empezar a conocer un poco más. Queríamos sitios nuevos. Sin embargo, pese a toda la emoción que había guardado para ese momento, ese día parecía yo más un zombie que un ser humano, arrastrando los pies, suspirando con frecuencia, y sin importarme mucho lo que fuera a pasar. Iban con nosotros Sergio, Iván y Carlos, que habían sido mis amigos desde que empezamos la preparatoria, y ellos venían con Tania, novia de Carlos. Nos seguían Nancy y Mariana, que eran inseparables desde que ambas fueran rechazadas por el mismo chico de 6º semestre. Y a esta las acompañaban Natalia y Román, que habían sido novios desde la secundaria, aunque algunos teníamos la fuerte sospecha de que Natalia y Sergio tenían algo de química que buscaban esconder. Y por supuesto, Eli se hallaba en el grupo también, sonriente, como si no hubiese recién terminado conmigo un día antes, y tomada de la mano de un chico bastante mayor que ni siquiera conocíamos, y que exhibía una sonrisa con dientes enormes y desiguales, como los de un caballo. El bosque tupía los montes que encarecían al valle, como algún tipo de mortaja que buscaba ocultar secretos a la vista. Yo quería alejarme lo más posible de allí, sin hablar con nadie, pero no es posible negar la belleza que tiene ese lugar, cuando la bruma matutina empieza a disiparse. Además, me dije, no le daría el gusto a Eli de perderme el viaje solo porque empecé a aburrirla. Caminamos durante 1 hora hasta el arroyo que llaman el Rot. De ahí conocíamos bien los terrenos que seguían valle arriba, pero solo hasta cierto punto. Mientras nos movíamos, avanzando entre el musgo y la vegetación profusa que tapizaba las elevaciones como una alfombra, me percaté de que no se veía mucha gente allí. Muy de vez en cuando algún corredor matutino ejercitando, o alguna chica en su bicicleta de montaña, pero nadie más. Y pasó casi 1 hora completa antes de que nos topáramos con el viejo. Nancy y Mariana cantaban, mientras el resto reía, comentaba el paisaje o charlaba animadamente. Era yo el único hundido en amargura, preguntándome de cuando en cuando si no habría sido mejor olvidar aquello y dedicarme a dormir durante el fin de semana entero. Que te destrocen el corazón es lo más parecido a estar ebrio, me dije. Sabes lo que pasa y lo entiendes, pero sencillamente ya no te importa. Pasamos un monte donde muchos árboles lucían delgados y torcidos, hasta un punto más elevado, donde estos se hacían gruesos y aparecían mucho más juntos, hundiendo en la tierra antiguas raíces que se entrecruzaban como serpientes poco convenientes que iban dificultando el camino. Carlos hacía un comentario acerca de detenernos para desayunar, cuando Sergio señaló algo, alertando a los demás. Allá adelante, sobre el monte, a un tiro de piedra donde estábamos, notamos a una persona recostada tras unos arbustos que crecían sobre piedras. No era que ver a alguien tendido en pleno bosque fuera malo o inquietante.
pues muchos conocían estos rumbos y se movían, yendo y viniendo, descansando o sencillamente pasando el rato. El problema fue el modo en que éste se hallaba acostado. «No te acerques, Damián», me advirtió Iván, que solía ser el prudente del grupo. «Podría estar alucinando o algo peor». Pero la curiosidad, sumada a la falta de sentido común que yo tenía ese día, me invitaron a no prestarle atención. El hombre yacía de un modo en que no se podía estar cómodo, tendido boca arriba sobre las piedras, con las manos extendidas al cielo, como si buscase tocar algo inalcanzable allá arriba. Lo extraño aquí fue que permanecía inmóvil. Me acerqué tanto como la sensatez me permitió. No se trataba de ningún indigente, como creyeron Carlos y Nancy. No iba mal vestido. Llevaba un chaleco impermeable y pantalones de mezclilla. El cabello y barba largos, salpicados de canas. Los ojos bien abiertos, mirando algún punto indecible hacia el cielo, más allá de la copa de los árboles. Y los brazos inmóviles, como intentando darle alcance a ese algo. ¿Se mueve?, preguntó alguien. No, respondí, y acto seguido me acerqué un poco más. El hombre respiraba, en realidad respiraba, mas no se movía. Busqué acercarme un poco más. Entera fue mi sorpresa al advertir que, pese a que el hombre parecía respirar con naturalidad, ni siquiera con su mirada advirtió mi presencia. Sus ojos hallaban fijos en aquel punto indecible, como una estatua humana. ¿Se encuentra bien?, pregunté, pero no obtuve respuesta. «Vámonos, Damián», dijo Carlos. «Déjalo ya». Pero yo, pensando que el viejo podía quizás encontrarse en un estado de shock o algo parecido, me acerqué aún más, acuclillándome a su lado. «Hey, amigo», le dije, ¿necesita ayuda? Fue en ese momento que se volvió a verme de golpe, como si un espasmo le sacudiese un segundo para dirigirle hacia mí. Pegué un brinco, y allá atrás, una de las chicas lanzó un grito involuntario. El hombre me miraba con una fijeza que traspasaba toda duda o pensamiento. Tenía los ojos muy claros, tan claros que casi parecía ser ciego. Entonces, con una voz grave y cascada, como si no hubiese abierto la boca en días, dijo sencillamente: «Es uno de nosotros». «¿Perdón?», pregunté. «Uno de nosotros», repitió, y acto seguido volvió a recostarse sobre la hierba, tal y como estaba antes, con los brazos extendidos al cielo. Hubo un momento de silencio, y algo en ver al hombre regresar sin más a la misma posición me provocó un escalofrío. Me dije que se trataba de algún demente, y decidimos restarle importancia. Volví sobre mis pasos hacia donde estaban los demás, y aunque ahora nadie cantaba ni charlaba, reanudábamos la marcha monte arriba, aunque en más de una ocasión me volví hacia atrás para ver si el viejo volvía a moverse. No lo hizo. El bosque espesaba más adelante. Ya nos íbamos acercando a los límites de los terrenos que conocíamos, y sin embargo, luego de más de 2 horas de andar, no se topaba nuestro camino con el de nadie más, y eso no era normal. Nos detuvimos para desayunar en un montículo donde había pinos, robles y pardalios formando una floresta. Tania y Eli comentaban sobre el hombre que habíamos encontrado, y decían que lo mejor era volver y ver si necesitaba algún tipo de ayuda. Resolvimos que no era prudente ni lógico separarnos, y luego de discutir qué se haría, decidimos seguir adelante, ni bien termináramos el desayuno. Por tanto, cuando reanudamos la marcha, ya nadie volvió a hablar del hombre. Ojalá hubiéramos vuelto. Ese habría sido un buen momento para volver.
Fueron Nati y Carlos quienes sugirieron tomar el mismo rumbo que habíamos llevado hasta entonces. El camino, que iba hacia el noroeste, subía entre profusa vegetación y árboles tupidos. De suerte que no se veía bien hacia dónde conducía, pero seguía siendo la mejor opción, ya que el extremo opuesto de la colina era demasiado pronunciado, y si rodeábamos por el lado contrario, podríamos perder al menos una hora. El camino escogido era, en todo sentido, un atajo a donde quiera que nos dirigíamos. Optamos pues por el paso que se abría entre los árboles, rumbo al noroeste, y recuerdo bien que a los pocos minutos de internarnos en la floresta, me pareció que el sol se ocultaba. No era que el día hubiese estado muy soleado, pero sin duda tuve la sensación de que penetrábamos en una atmósfera distinta. A lo largo del trayecto, Nati y Mariana se sacaban fotos en cada rincón que consideraban digno de una pose, para luego compartirlas en sus redes sociales. Eso era, claro, hasta que se percataron de que los teléfonos perdían señal, y a medida que subíamos, aunque el terreno no era demasiado alto, nos dimos cuenta también de que empezaba a hacer frío. Era ilógico, pensamos. Era la época en que el calor va cobrando fuerza, y aún entonces, conforme nos adentrábamos en lo que ya bien podía ser llamado un espeso bosque, la humedad crecía a nuestro alrededor, como una atmósfera que no tuviera afinidad alguna con la tierra. En cierto punto, cuando la floresta espesaba aún más, y caminar entre las profundas raíces ya era de por sí complicado, el estúpido nuevo novio de Eli tropezó y cayó, rasgándose el pantalón y la piel de la rodilla. Estuve a punto de soltar una carcajada, pero noté que nadie más se reía. Nos acercamos. El sujeto con los dientes de caballo dijo que estaba bien, pero que era mejor que esperara, y entonces ambos volverían. Mejor, pensé. Así no tendría que soportarlos. ¿Están seguros?, les preguntó Iván, siempre cauto y precavido. Saben regresar sin perderse, ¿no? Los dos asintieron, restándole importancia, y se quedaron ahí sentados, mirándose como dos tontos enamorados, mientras yo me alejaba con el resto. Lo siguiente en el camino fue encontrarnos con que ya no había un camino. El paso que seguíamos entre los árboles se había perdido ya por completo, entre las gruesas raíces que parecían hilvanar los árboles unos sobre otros. Eran gigantescos y ocultaban el sol como si en sus tupidas copas hubiese un techo natural que traía el atardecer a nosotros. Caminamos quizá durante media hora más, hasta que caímos en cuenta de que el bosque no hacía más que continuar espesándose, y entre las raíces, que ya tenían el tamaño de troncos en el suelo, era casi imposible pasar. Fue entonces que decidimos descansar para tomar agua, y a lo poco, Iván propuso volver. Ya conocemos más que antes, y también más que cualquier otra persona, dijo. Aunque Carlos y Sergio se volvieron algo decepcionados, coincidieron con la idea, al igual que Nati, Nancy y Mariana. Quise decirles que eran unos cobardes, que habíamos planeado seguir mucho más adelante, pero lo cierto es que ya era muy difícil avanzar desde allí, y de igual forma prefería estar en mi casa, de modo que me guardé lo que pensaba, y seguí el resto colina abajo. Mientras descendíamos, nos dimos cuenta de que el camino de vuelta se dificultaba más por las partes que habíamos trepado. No habíamos pensado que al bajar, lo más lógico sería tomar una ruta alterna, sin alejarnos mucho, claro, y eso hicimos. Nos desviamos más hacia el este, donde el terreno no parecía tan escarpado, aunque había muchos mosquitos que llenaban el aire con zumbidos aborrecibles. Fue en ese momento que Carlos lo vio. «Miren», dijo, alertando a todos. Señalaba con una mano
hacia un pequeño claro en medio de la floresta, donde había muchas piedras naciendo de la tierra. Allá, a un tiro de roca de donde nos hallábamos, Carlos veía algo que no alcanzábamos a imaginar. Antes de que pudiéramos frenarlo, lo vimos trepar a una roca y a subir del lado que buscábamos dejar atrás. Lo perdimos de vista por espacio de 1 minuto. Iván le gritó que no se alejara. Entonces le vimos volver para decirnos: «Vengan a ver esto, rápido». Trepamos como mejor pudimos hacia el valle que descendía entre los árboles. Las piedras allí parecían emerger entre la vegetación, como si fuesen los huesos de la tierra. Y allí, en medio del claro, se hallaba un grupo de piedras planas y largas, dispuestas de tal manera que formaban algo similar a una pequeña mesa. Cuando me acerqué lo suficiente para ver bien, entendí que era una especie de altar. Tenía diferentes dibujos escritos en una pintura rojiza y marrón que recordaba la sangre seca. Y sobre la tabla de piedra, que parecía servir de retablo, había diferentes velas que habían sido consumidas casi por completo. «¡Qué miedo!», comentó Natalia, con la voz estéril de todo valor. Me volví para mirar a qué se refería, cuando noté que a todo nuestro alrededor se balanceaban diferentes figuras hechas con ramas atadas, de suerte que parecían pequeñas personas de malas proporciones, colgando de los árboles. Resolvimos alejarnos de allí y dejar todo como estaba. Pero entonces, Sergio regresó sobre sus pasos, mascullando entre dientes, y sin el menor miramiento tiró una patada a una de las velas sobre el altar, haciéndola rebotar hasta el otro lado del claro. «¿Qué haces?», le preguntó alguien. «Esta gente está loca. Los he visto. Van todos de negro y hacen grafitis en las escuelas. Se creen alguna especie de secta». Dicho esto, arrancó de la piedra otra de las velas y la arrojó al otro lado del claro. Pensé que Iván le diría que se calmara, pero para mi sorpresa, este arrancó uno de los muñecos de ramas que colgaban de los árboles y empezó a pisotearlo en el suelo. Antes de que lo notáramos, ya estábamos destruyendo cada pequeño rastro de brujería ridícula que viéramos, cuando Carlos, dispuesto a destruir el altar, tiró de la piedra larga y plana que servía a modo de mesa. Todos vimos al instante que debajo de esta se hallaba un libro. Cuánto nos asombró lo increíblemente viejo que parecía. Tan cubierto de humedad estaba, que incluso parecía que una pequeña planta había empezado a crecer desde el lomo. Al principio tuvimos miedo tocarlo, pero Natalia fue quien lo tomó y lo abrió. «No se entiende nada», dijo, hojeando el manuscrito. «No sé qué idioma sea este, pero nunca había visto estos símbolos». Dominados por la mera curiosidad, todos nos acercamos a ver. Las páginas eran tan viejas que parecían amenazar con desmoronarse apenas verlas. Era cierto que el lenguaje en el que había sido escrito era una serie de símbolos que ninguno de nosotros había visto. Había dibujos de mujeres, niños y muchos animales que no supimos identificar. Parecían ser los monstruos de algún tipo de relato mitológico. Entonces, al llegar a la última página, notamos que alguien había escrito en la solapa, con una caligrafía trémula y temblorosa, las palabras: «Uno de nosotros». Lo leímos juntos, al unísono, y yo sentí cómo se me helaba la sangre en el pecho. «¿Qué creen que significa?», preguntó Natalia, pero enseguida, Iván le quitó el tomo de las manos y lo regresó a donde estaba, en un hueco formado por las 2 piedras que sostenían la tabla superior. «Esto ya no me gustó», dijo. «Vámonos mejor». Todos estuvimos de acuerdo, y dejando atrás el desastre que habíamos hecho, tomamos rumbo monte abajo. Nadie dijo nada en el trayecto de vuelta.
Pasamos por el sitio donde el idiota del novio de Ellie se había resbalado. Ya no vimos, por supuesto, a ninguno de ellos, y la marcha pareció hacerse algo más ligera. De cuando en cuando, alguno comentaba trivialidades, pero en todo momento volvíamos a hablar del altar, y el silencio regresaba. Algo en lo que habíamos hecho se sentía terriblemente mal, como si una consecuencia infernal estuviera aguardándonos detrás de algún árbol. Cuando llegamos al punto en que nos habíamos detenido por primera vez, vimos entonces a la policía. Había 2 de ellos, junto a 2 paramédicos, el guardabosques y un ciclista. Sin saber qué había pasado, seguimos nuestro descenso, aunque buscando acercarnos un poco, cada 2 o 3 pasos para ver qué había pasado. Allá, junto a un grupo enorme de arbustos, parecían dialogar, mientras el ciclista tomaba fotos con su teléfono celular. Fue entonces que caí en cuenta, reconociendo el lugar. Allí habíamos encontrado al viejo. Ahí me había acercado a él, y este me había dicho aquella frase extraña. Estábamos aún muy lejos, pero alcanzamos a avisar claramente cómo los paramédicos, ayudados por uno de los policías, levantaban el cuerpo del anciano y se lo llevaban monte abajo, donde tenían una cuatrimoto y una camilla. Supimos que, en definitiva, algo no había estado nada bien con el hombre, y de inmediato sentí una culpa aplastante. Aunque estábamos tan retirados que no alcanzábamos a ver bien desde allí, era evidente que el viejo estaba muerto, pues cuando lo levantaron, fue tal como si levantasen a un muñeco tieso. Esa noche volvimos, ya sin decir nada. Cada quien partió a su casa, y yo me dije que quería olvidar aquella salida horrible y deprimente. Cuando llegué a casa, lo primero que hizo mi madre fue preguntarme por Ellie. Le respondí con cierta molestia. ¿Por qué tendría que saber algo yo de ella? Me dijo mi madre entonces que la madre de Ellie había llamado a todos los que la conocían, puesto que ni ella ni su novio habían vuelto a casa. Recuerdo haber pensado que, con toda seguridad, ambos aparecerían al día siguiente. Seguro solo se habían dado un pequeño escape romántico, tal como ella solía hacer conmigo meses atrás. Estaba tan molesto que no me importó en lo más mínimo. A la mañana siguiente, mi papá leía el periódico. Me dijo que habían encontrado el cuerpo de un señor en la montaña, aunque no habían identificado de quién se trataba. Me pasó el periódico por la mesa para leer la nota. El corazón me dio un vuelco tan doloroso que me hizo soltar una exclamación. Allí estaba la nota, con el encabezado. Encuentran hombre muerto en la montaña. Junto a la columna se veía la foto que había tomado el ciclista. El hombre que cargaban los paramédicos y el oficial era un cadáver que debía tener ya meses en estado de descomposición. Vestía el mismo chaleco y pantalón que yo le había visto, pero ni siquiera quedaban ojos en sus cuencas, vacías, iguales a las de una momia que ha perdido ya todo rastro de piel. El cuerpo permanecía con las manos hacia lo alto, tratando de alcanzar aquello inalcanzable. Nadie supo qué fue de Ellie y su novio. No volvieron a casa esa mañana, ni a la siguiente, y su familia empezó a organizar búsquedas masivas. Incluso Carlos e Iván le ayudaron. Hoy han pasado ya meses desde ese día. No hay ni una pista de su paradero. No puedo evitar sentir tristeza por ellos, por sus familias. Fui tan egoísta al pensar tantas cosas horribles de ellos esa mañana. No ha habido el menor indicio que indique qué les sucedió. Sin embargo, lo que me ha robado el sueño y ha dejado en su lugar largas y lentas pesadillas es la imagen del hombre, en aquel tan avanzado estado cadavérico. Aquel hombre con el que hablé. Quien quiera que sea el causante de esto, está aquí, y es quizás uno de nosotros.